Buenos días, bienvenidos un día más a la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos con nosotros a dos profesores de la UFM. Buenos días, Eduardo, Buenos días, ya Adrián. está con nosotros en varias ocasiones, y William, que también está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estáis? días. ¿Cómo veis los últimos acontecimientos, que es para lo que vamos a hablar, los últimos acontecimientos en Ucrania, el pasado, el pasado que ha vivido Ucrania con Rusia, las posibles consecuencias que puede dar estos acontecimientos y las consecuencias que estamos viviendo ahora mismo? A ver, yo como punto de partida lo pondría en 1991, ¿no? Cuando Rusia consigue, bueno, hay un quebrantamiento de la URSS, ¿verdad? Y Ucrania consigue ser un país reconocido. Yo pondría el punto de partida ahí, ¿o no, Edu? Bueno, sí, se puede empezar ahí, se puede empezar con la fragmentación de la antigua Unión Soviética y con el nacimiento de nuevas repúblicas que surgen en esa época. Pero bueno, yo también pienso que al final la década de los 90 es una década muy decadente y muy problemática para la propia Rusia, ¿no? Hay varios conflictos internos, hay el desarrollo del crimen organizado, Ujú. inestabilidad. Pues, o sea, yo creo que con la llegada de Putin y la entrada del siglo XXI, Rusia se estabiliza y es a partir de ahí que Rusia pues abre un periodo de reflexión sobre lo que fue su pasado, sobre las consecuencias de perder la Guerra Fría, porque eso es un hecho, Ujú. y sobre la estrategia a futuro, ¿no? Y ahí yo creo que es donde empieza el Sí, problema que eso es. tenemos en este momento, ¿no? El problema que tenemos en este momento es un problema originado por una reflexión interna desde el punto de vista ruso sobre lo que fue su pasado y sobre lo que fue las consecuencias, para ellos injustas, de la derrota de la Guerra Fría. De hecho, lo primero, bueno, uno de los comentarios de Putin es, antes de llegar al poder, es, lo hemos hecho mal. O sea, no tenía que haber habido un quebrantamiento ni que se hubieran formado unas repúblicas. Así es. Y a partir de ahí creo que, bueno, surge ese Así es, sentimiento. eso es algo que de hecho explica con bastante calma en un vídeo que yo recomiendo a todos, que está en YouTube, que son las entrevistas que Putin concede a Oliver Stone. Entonces, en esas entrevistas, que tienen una duración de 3 horas y que bueno, han publicitado varios amigos de esta casa, como por ejemplo el profesor Santiago Navajas, Ujú. pues Putin habla precisamente de ese tipo de cuestiones. Habla de bueno, lo que para Rusia significó la pérdida de la Guerra Fría y lo que para la mentalidad rusa representó pues la reducción de su espacio territorial, ¿no? De su Sí, espacio de sí. control político, poblacional, etcétera, ¿no? Pero bueno, Pues sí, y sobre el tema de su interés para exponer sus territorios es algo que Putin interesa ahora mismo. Y para él es una manera para recuperar el imperio ruso. Pero lo que pasa es que una cosa quizás Putin no sabe es que de un punto de vista, como hemos dicho, de la metodología individualismo, que para obtener un objetivo hay que pensar si tus medidas funcionan o no. Así que para expandir su territorio, sí, podría usar la militar para hacer eso no es problema. Pero Putin también tiene otros objetivos, como los rusos vivían bien y Rusia tiene la prosperidad. Pero si analizamos eso, la expansión territorial tiene algo, es una contradicción con otros objetivos rusos o otros objetivos de Putin. O sea, que Putin lo podía haber hecho por otra parte, quieres decir, el extenderse a Ucrania. Sí, eso es, y él quiere como exponer más, es un pensamiento muy típico ruso, que no solo llega ahora mismo de Putin. Todos sabemos que hace muchos siglos, por ejemplo, el siglo XIX o más antes, ya no tenía ese pensamiento. Ujú. Quiere exponer su territorio, pero lo que pasa es que sí se podría exponer, pero luego ¿cómo llega a eso? Con la guerra y tal. Pero los rusos, como su líder, como Putin, tiene otros objetivos, aunque quizás para él o para ellos esos objetivos, por ejemplo, la prosperidad de Rusia, quizás no son tan importantes como exponer Ah, su no, eso está territorio. claro. Eso está claro. Sí. El priorizar en eso, básicamente. bueno, yo creo que hay ahí también otra línea que es, desde el año 2000, desde el siglo XXI, Putin ha intentado
no solo estabilizar hacia adentro su país, Rusia, sino también hacia afuera, recuperar ciertas posiciones de poder, justificando las mismas con base en estamos amenazados, ¿no? Hay una victimización Sí, por parte de Rusia, sí, en la narrativa oficial rusa hay una victimización. Y eso pues ha implicado, por ejemplo, pues en el 2008 creo, estoy hablando de memoria, quizás me equivoque, la invasión, por ejemplo, de zonas del norte de Georgia, ¿no? Sí. Claro, Georgia, que era un país que a día de hoy tiene un líder pro-Putin, Sí. una especie de satélite pro-Putin, claro, Georgia fue muy fácil. Se invadió con el ejército, fueron, no sé si 3-4 días la invasión, no hubo un gran número de bajas para los rusos, y básicamente a día de hoy tiene ese espacio controlado, ¿no? Siempre con base en la narrativa de Putin de estamos amenazados por la Unión Europea, estamos amenazados por la OTAN, porque al final, claro, tanto Georgia como Azerbaiyán, como varios países del área, un poco de forma similar a lo que sucede en Europa del Este, querían pues construir vasos comunicantes con la Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Putin, ¿ahora qué pensó? Pues pensó probablemente, un error de cálculo, que lo de Ucrania pues iba a ser un ejercicio similar a lo de Georgia, ¿no? En el 2014, creo, también estoy hablando de memoria, lo de Crimea, pues Sí. tampoco fue... Es cierto que hubo una guerra de baja intensidad que continuó, pero no fue una cosa dramática, ¿no? O sea, ocupó el territorio militarmente y punto, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo creo que Putin iba siguiendo su manual. Putin iba diciendo, bueno, me ha salido bien en Georgia, bien, me ha salido bien en Crimea, bien, no he podido en Ucrania poner a un gobierno prorruso, vamos a hacer una acción más fuerte, pero siendo consciente de que esa acción fuerte va a ser rápida, ¿no? ¿Y cuál es el problema que tiene ahora? Que esa acción no fue rápida, o sea, y que la guerra parece que va a continuar y que el ejército ucraniano y en general gran parte de su población pues está dispuesta a defender su país, ¿no? Y las razones que da Putin, pues yo creo que son tres. Al margen del rollo imperial y todo esto, Pero que es su objetivo, básicamente. yo, ¿O no lo crees? Bueno, él objetivamente da tres razones, ¿no? Que es ocupar el Donbass, Sí. asegurar Crimea y evitar que Ucrania entre en la OTAN Bueno, y en la Unión Europea. Pero o sea, se puede englobar en que es una víctima de un complot que están haciendo contra él. Bueno, esas tres. Esa La razón última es... Pero al final, con base en su narrativa, es yo lo que quiero en este conflicto son esas tres cosas. O sea, yo lo que quiero sacar de este conflicto son esas tres cosas. Ahora, la pregunta es justificable esas tres cosas? Pues yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque vamos a ver, si hablamos de que... Y nosotros aquí somos todos pues individualistas metodológicos, subjetivistas, ¿no? Pero si hay unas fronteras establecidas, pues esas fronteras establecidas habrá que respetarlas, porque además son fronteras establecidas resultado de un compromiso mutuo, ¿no? No sé. Sí, pero si vas a esas fronteras establecidas, habría otras fronteras establecidas anteriormente. Con ese argumento, Sí. entonces Ucrania tampoco es... Bueno, debería claro, haber sido soberana. es que claro, ahí entramos en una cosa de prejuicio hasta dónde vamos, ¿no? El punto es, en los 90 acaba la Guerra Fría, una serie de naciones se configuran, se establecen una serie de fronteras de forma pacífica y la cosa es respetar ese contrato, ¿no? Eso es. Y no han respetado ese contrato. Pero ninguna de las dos partes tampoco. Bueno, que yo sepa, Ucrania no ha invadido Rusia, No. ni bombardeado Rusia, ni ocupado Rusia, porque ese es el problema. O sea, el problema es, Putin es un paranoico, pero nadie le ha atacado, ni invadido su espacio territorial. ¿Quién es el que invade el espacio territorial de los países? El espacio aéreo de los países. Putin. ¿Quién es el que amenaza constantemente a otros países? Putin. Yo no veo, desde la Unión Europea, si hay señalamientos hacia Putin por cosas que considero son de sentido común. Falta de respeto al pluralismo político, falta de respeto a la libertad de expresión, falta de respeto al derecho de manifestación, falta de respeto probablemente a cuestiones, bueno... Pero podrías condenar muchísimos países por eso. Bueno, ¿Por qué? Porque Putin. Pero ojo, la Unión Europea no solo lo hace con Putin. Sí. Pero con algunos más que otros.
Bueno, porque los tiene más cerca y porque la amenaza rusa sobre territorio europeo es real. O sea, Ucrania no forma parte de la Unión Europea, pero Polonia sí forma parte de la Unión Europea. Los países bálticos sí forman parte de la Unión Europea, Lituania, Letonia y Estonia. Y forman parte de Entonces, la Unión Europea. evidentemente ahí hay una frontera roja, tensa, problemática. Pero rompiendo un acuerdo que se hizo cuando se establecieron las repúblicas, de no introducirse en la Unión Europea. Es que eso al final, vamos a ver, una cosa es lo que sucede, digamos, en el proceso post-independencia, pasan 15 años hasta que entran en la Unión Europea. Quiero decir, es un periodo razonable para reflexionar sobre eso. Y ojo, que entres en la Unión Europea 15 años después de tu independencia o 14 años después de tu independencia, no significa que amenaces a Rusia. Ese es el punto. Eso está claro. Pero tú imagínate, yo voy al punto de, tú tienes una novia, lo dejas con la novia, Sí. eres el amigo, y imagínate que empiezas con la exnovia de tu amigo, empiezas a tener algo. Pues tú llegas y le dices a tu amigo, lo más lógico es llegar a tu amigo y decirle, oye, mira, que me está pasando esto con tu exnovia. ¿Hay algún problema así, solo por el hecho cordial de decirlo y llegar a buenos términos con tu amigo? Bueno, ojo, pues lo haces. Ojo. Pero tú sabes perfectamente que te puedes buscar un conflicto con tu amigo si haces eso, ¿o no? Bueno, pero vamos a ver, ese conflicto con tu amigo, desde un punto de vista liberal, es un delirio, porque no respeta ni la soberanía de tu cuerpo, ni de tu novia, ni tuya, ni... Es un delirio, pero tú sabes qué va a pasar y William sabe qué va a pasar también. Y lo sabe todo el mundo, y lo sabe todo el mundo que nos está viendo. El punto es, ¿quién invade la soberanía de otro país? ¿Quién amenaza Sí, no le quitamos culpa a constantemente nadie. la soberanía de otro país? O precisamente analizamos más como de un punto de vista de la propiedad privada, es que lo que Putin hace es una amenaza a la propiedad privada y los cuerpos de los ucranianos, no solo a los soldados, la militar de Ucrania, sino a toda la población de ese país. Porque si Putin, lo que él dice tiene mucha contradicción. Él dice que queremos la paz, queremos una Ucrania que no nos amenaza. Bueno, es un punto. ¿Cómo van a llegar a eso si no matar a la gente? Putin dice que no voy a matar la gente, la población, pero eso es lo que él está haciendo. Y los ucranianos en principio ya sabían eso. Pero si en realidad Putin, supongamos que Putin de verdad quería la paz, bueno, eso no es tan difícil. El que hace la propaganda a los ucranianos, a la gente de Ucrania que no quiere una guerra. Y luego que ayuda a Ucrania para construir su economía, baja impuesto, cero impuesto comercial internacional, ayuda a Ucrania para entrar ambos al mercado ruso y el mercado europeo. Y luego comunicar más como comunicaciones entre la gente civil. ¿Verdad? Es una manera. Y luego cuando los ucranianos ven que, bueno, Putin y Rusia no quiere ocupar nuestro territorio. Y luego, vale, podemos tener otra opción que vamos a ser neutral, como Suiza, y no entramos ni en la Unión Europea, ni en la banda de Rusia, sino estamos como esa situación, pero hacemos comercio libres con los europeos y los rusos. Es una solución que no tener la amenaza. Y vamos a ver la situación entre Estados Unidos y Canadá y Australia y New Zealand, ¿vale? Y Canadá su territorio es más grande que Estados Unidos, pero pero su población es mucho menos que la gente de Estados Unidos. Pero vemos que si la gente de Canadá o sus líderes dicen que Estados Unidos, como un poder más fuerte de ese mundo, está amenazando nuestra población, nuestro país, no. ¿Por qué? Porque entre Estados Unidos y Canadá tiene algo acuerdos o consensos que hacemos comercio internacional, comercio libre, y la población canadiense y la población estadounidense podría trabajar en otro país sin ningún problema, sin ningún papel. Es como lo que está pasando en los países entre la Unión Europea. La Unión Europea es un mecanismo que es un poco complicado. En un lado
hay algo de intervención estatal, por ejemplo, el Banco Central Europeo, pero también hay algo muy liberal. Por ejemplo, la gente puede mudar a otro país para trabajar y para vivir. Eso es algo, con eso hay más paz. Y también otro ejemplo es Australia y New Zealand. New Zealand es muy pequeño, pero nunca la gente ahí dice que Australia quiere hacer una invasión a su país. Así que la gente tiene ese concepto. Pero lo que pasa es que Putin no sabe cómo llegar a la paz, ni quiere llegar a la paz. Por eso inicia esa guerra. Pero no quiere llegar a la paz porque él también es una lucha de hegemonías, ¿no? Tú quieres mantener una hegemonía mundial. Quiero decir, para ser un líder mundial necesitas abrir conflictos. Yo creo que Putin no, ¿eh? Yo creo que Putin no. lo que quiere es mantener una Rusia grande y fuerte, pero en un espacio geográfico más o menos determinado, ¿no? Que son zonas de Asia Menor, zonas de Europa del Este. O sea, no creo que a Putin le interese mucho América. No, está claro, pero no digo América. Pero así como, por ejemplo, a la República Popular de China sí le interesa tener presencia global, en África, con inversiones en América, pero de otro punto de vista, no militar, no tal. A Rusia no. Pero su punto es, para ser fuerte, necesita abrir conflictos con otra gente. Es como o sea, si tú eres el león de la manada, necesitas de vez en cuando tener algún conflicto con alguno para decir, aquí mando yo. Yo no creo que sea así, ¿no? En realidad, vamos a ver, ellos en teoría, han contribuido a poner gente rusófila en determinados países, ¿no? Que sea Kazajstán o países así, ¿no? Entonces yo no creo que automáticamente quieran utilizar la fuerza. O sea, la inversión militar puede servir como mecanismo disuasorio, no lo tienes que poner en práctica, ya solo con que sospeches que la otra persona está muy armada, pues evidentemente ya no hace falta entrar en conflicto, ¿no? Porque sabes lo que va a suceder. Ahora, el punto es que Putin, yo creo que tuvo un error de cálculo. Ese es el punto. El punto es, ¿Ucrania me interesa? Sí. ¿Quiero que Ucrania esté en mi área de influencia, igual que lo está Bielorrusia, igual que lo están otros países, y no en el área de influencia europea y de la OTAN? Sí. ¿Es posible llevar a cabo esa operación? Sí. ¿Es corta? Pues a lo mejor, no sé, esto es un pensamiento al aire porque evidentemente no tenemos evidencia empírica. Probablemente sus asesores, porque al final somos todos humanos, dijeron, sí, Ucrania es fácilmente, puede ser ocupado en poco tiempo y es fácilmente controlado, y Putin, copiando un poco el modelo que ya le había funcionado en Georgia y copiando un poco el modelo que ya le había funcionado en Crimea, dio la orden. ¿Qué sucede? Que claro, esto no se ha controlado en 72 horas. Llevamos una semana, ha provocado cosas que en anteriores ejercicios no había provocado, que es una reacción por parte de un orden internacional que estaba letargado, el orden liberal de posguerra, que estaba letargado, ha despertado por lo menos parcialmente, y esto hace que a Putin se le complique mucho la vida, ¿no? O sea, Putin, pues claro, Putin está en una situación muy difícil, pero es que él mismo se la ha buscado. O sea, has invadido la soberanía territorial de un país, la has invadido por la fuerza, has buscado enfadar incluso al resto de actores, has amenazado a Suecia públicamente, has amenazado a Finlandia públicamente, has dicho que cualquier acción, digamos, exterior y tal puede ser considerada motivo de guerra. Bueno, pues evidentemente has despertado un orden liberal que estaba adormilado. Yo creo que hace un mes la OTAN no era un órgano tan potente, porque hace un mes la OTAN era un órgano... por lo menos, ¿no? No, claro, era un órgano fragmentado. Era un órgano que a nivel interno había discusiones y esas discusiones no llevan a ningún lado porque unos actores políticos tenían unas preferencias, otros actores tenían otras. Bueno, pues Putin ha logrado unir a la OTAN. Pero podría ser... O sea, claro, o sea, y ha logrado unir a la OTAN porque de verdad es preocupante. O sea, es una persona que en el fondo obviamente todos sabemos que es un líder autoritario. Estuviese en guerra o no, todos sabemos que Rusia era una tiranía, en la cual el asesinato político, el encarcelamiento, invadiendo toda la estructura de derechos y libertades individuales,
pues era común. No jodamos, o sea, había gente, había persecución de opositores, se asesinó a opositores, casos así pues flagrantes para mí es la muerte de la periodista Ana Politkovskaya, la autora de un libro que recomiendo que es La Rusia de Putin. Bueno, pues el punto es, antes del conflicto ya sabíamos que Rusia era un país autoritario, estudiada además por un montón de gente, y que era un país donde los derechos individuales y las libertades individuales no existían, no existen a día de hoy. Bueno, pues Putin quiere exportar su modelo para construir un área de influencia que le mantenga, digamos, seguro frente a lo que él considera que es una amenaza, que es la OTAN y que es la Unión Europea. Muy bien. Pero eso es inaceptable. O sea, esa posición es inaceptable. Igual que es inaceptable las demandas que pone Putin sobre la mesa. Es inaceptable que ahora el Donbass no sea ucraniano porque es resultado de una invasión. Es inaceptable que Crimea, que también fue en su momento el resultado de una invasión, pues se reconozca su soberanía rusa, y el tema de la OTAN o de la Unión Europea por parte de Ucrania pues también es inaceptable, porque si respetamos... Otra cosa es que no respetemos la soberanía de los estados, pero si respetamos la soberanía de los estados, un estado hace lo que le da la gana, no lo que diga Moscú. Bueno, pero sí, claro, pero eso lo hacen todos los estados. De hecho, William antes ha dicho, Rusia ataca la propiedad privada ucraniana, y yo estaba pensando, y el estado ucraniano no ataca la propiedad privada de los ucranianos. También. Y quiero volver al punto que has dicho de, en el caso de que Putin, o sea, yo sé que Putin desde el COVID ha estado muy aislado, y puede ser que este error de cálculo del que estáis hablando derive de eso, y además de todos sus siervos de detrás que le estaban diciendo, sí, sí, tranquilo, tranquilo. De hecho, es capaz de echar a alguien perfectamente, una de sus cabezas de sus manos derechas, echarle directamente así al frente de todo el mundo. Entonces, mi punto es, ¿crees que esto puede ser un síndrome del dictador? Porque ya ha pasado en varias ocasiones de los dictadores, es decir, hay un cálculo económico y invado otro país para ello. ¿Crees que puede ser un síndrome? Bueno, yo creo que es el perfil de un autoritario un poco aislado de la realidad. Pero que pasa mucho. Es decir, que un dictador se aísle de la realidad pasa. Bueno, en cierto sentido pasa, pero en diferentes grados, ¿no? Erdogan, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Erdogan también es un dictador. Y además, un poco parecido a Putin. La primera parte de su gobierno, la primera década, con mucho éxito económico, con mucha interconexión con el mundo, con mucha prosperidad. Y a partir de un determinado momento, pues se entra en un periodo de estancamiento, de decadencia y tal. Pero claro, creo, no lo sé, no tengo el conocimiento suficiente. Bueno, tampoco lo tengo sobre Rusia, que no soy de estudios latinoamericanos, sí. pero el punto es que, claro, o sea, tú puedes entrar en el síndrome del dictador, pero eso suele ser una enfermedad hacia adentro. O sea, el punto es que la ha exportado, o sea, ha intentado, lo está intentando activamente a través de una acción violenta en territorio europeo, y yo creo que eso es, pues, desde un punto de vista ético, inaceptable, ¿no? Ese es el punto. Y, bueno, espera, William, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que desde el punto de vista de Putin, tú crees que si no hubiera tenido a China detrás, lo hubiera realizado igual lo que está realizando ahora mismo? Si no hay China, bueno, yo prefiero decir China comunista o el Partido Comunista Chino, el régimen comunista. Bueno, es muy difícil, porque lo que pasa es que, en contrario de Putin, los chinos del Partido Comunista Chino saben cómo usar el mecanismo de comercio internacional para apoyar a Putin. Ellos sacan dinero por su comercio internacional con el mundo occidental, y luego quizás podría usar este dinero para apoyar a Putin. Porque el día 4 de febrero, cuando Putin visitó Pekín, tenía un acuerdo con Xi Jinping. Es un acuerdo oficial y podemos encontrarlo por internet. Y dijo que China comunista respeta el interés de Rusia, y también aumentamos la cooperación económica entre los dos países. Aunque los detalles no sabemos, pero supongamos que es muy posible que Xi Jinping va a usar el dinero de su país, que
que fue producido por el comercio internacional. Y usa ese dinero, esa riqueza para apoyar a Putin. Eso es posible, porque sin ese poder es un poder de equilibrio. Porque, vamos a ver, Rusia, sobre su militar, sí, hay esfuerzo. Económicamente, no. Tampoco tiene mucho como conexión económicamente con todo el mundo. Así que para apoyar una guerra es muy caro. Es muy caro. Por eso necesita mucho dinero. Y así que esa cooperación le ayuda. Pero hay un punto de vista que tenemos que entender, que lo que Putin cree sobre relaciones internacionales no es que, en inglés decimos que double win, que todos ganamos, pero es juego de zumo 0 o juego de zumo -1. Es lo que Putin está creyendo. Vamos a ver, ha conquistado Georgia, el norte parte de Georgia, la República de Georgia, ¿vale? Es pensar que, bueno, yo voy a ganar, tú vas a ver. Y sobre Ucrania también, yo voy a ganar y Ucrania va a perder, y Europa va a perder, Estados Unidos va a perder. Eso es lo que el pensamiento de Putin, que no, como Angela Merkel tiene razón y dijo que Putin está viviendo en otro mundo. Y no está viviendo en un mundo, como Edward ha dicho, la realidad, que tenemos los órdenes liberales, aunque sabemos que la Unión Europea y OTAN tiene muchos mecanismos estatales que de un punto de vista de metodología e individualismo podría ser problema. Pero hay muchos órdenes liberales, por ejemplo, que todos encantamos la libertad de expresión, preferimos que podemos comer y cenar en un restaurante bueno en cualquier ciudad de Europa, pues preferimos viajar sin ningún como restricciones de Estado. Los europeos tienen muchos conceptos liberales y por eso es una raíz y es una razón por qué ahora mismo los países, los políticos europeos están peleando por las cosas tontas, pero ahora mismo están juntos negociando, solucionando los problemas. Pero lo que Putin piensa es que todavía es una manera antigua. Podría tener algo a ver con su experiencia de ser un espía. Porque un espía es que yo voy a ganar y tú vas a ver. Y lo que él está haciendo es como eso. Sobre el tema con los chinos, sí, ahora mismo parece es una cooperación. Pero vamos a ver la historia, que lo que Putin hizo, de toda la historia, en la mayoría del tiempo que él hizo sobre las relaciones internacionales es un concepto de juego de zumo 0. Es decir, por eso yo veo que quizás, si supongamos que Putin ya va a conquistar toda Ucrania y luego con ese concepto lo que va a hacer es para provocar problemas con los chinos comunistas y luego tendrá problemas otra vez, porque tenemos que saber que los rusos y los chinos están peleando por siglos por parte de Asia Norte. Eso es por siglos. Y aún que Putin quería como un poco más los sitios, más intereses, porque en el siglo XIX los rusos tenían como sus sedes militares en el norte de China y podían recuperar eso. Si esa lógica, como es lo que Edu dijo, que Putin quería recuperar su imperio ruso, para hacer eso. O sea, es el mismo punto básicamente que la OTAN. La OTAN se une para ir contra Rusia y China se une con Rusia para ir contra... Sí. Básicamente contra, bueno, Ucrania o la OTAN o Estados Unidos o lo que tú quieras. Que se unen. Porque al final si tienen conflictos también entre ellos, supongo que es algo... Bueno, porque la OTAN también tenía conflictos internos, ¿o no? La OTAN tenía diferentes posiciones, sobre todo, claro, la OTAN es un organismo para defenderse del mundo comunista. Es un organismo de la Guerra Fría. Es lo que es. Alguien puede pensar que, bueno, si la Guerra Fría acabó, ¿por qué la OTAN sigue existiendo? ¿No? Eso es una pregunta legítima que yo entiendo. Eso es. Pero bueno, eso depende de las élites que participan en los procesos de negociación de la OTAN. O sea, yo no creo que porque nazca como un organismo defensivo tenga que dejar de existir una vez se elimina la amenaza que representó en su momento el comunismo, ¿no? La Guerra Fría. Entonces el punto es, claro, ese organismo que existió para enfrentar una amenaza real, que era la de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética cae, entra en un periodo de crisis, porque claro, ha perdido su objetivo fundacional.
Y hay inercias, y nosotros que somos liberales y somos individualistas metodológicos, hay inercias dentro de la propia organización para que no desaparezca. Es que es pura teoría de organizaciones, ¿no? O sea, una organización lucha por sobrevivir, aunque su función deje de existir, porque está compuesta por personas. Personas que tienen rentas, personas que tienen familia, o sea... Pero sí, lógico que siga existiendo. Pero el punto es, yo creo que no. El punto es, durante N cantidad de años, esa organización, que a lo mejor no tenía misión, sufre encontrando una nueva función. Claro, si no tienes función, pues tienes que luchar por justificar tu existencia, ¿no? Y el punto es que pasa varios años en los cuales la organización, por su propia disfuncionalidad, entra en un debate interno de reflexión. Y eso hace que los países que la componen, pues se fragmente la organización, haya distintas preferencias. Pero el punto es, el hecho de que en este momento tengamos todavía esa organización, ahora que de verdad un país ha amenazado a otro que no es parte de la OTAN, pero que es frontera con la OTAN, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Automáticamente justificado su existencia. O sea, vamos a ver, una organización porque a lo mejor Rusia no tiene tanta culpa y de verdad intenta justificar la OTAN. Eso puede ser. Yo te voy a decir, claro, ese argumento a mí me parece por ese conspiracionismo. Puede ser, pero en tu lógica entra. Es como cuando... No porque hay asimetrías de información y yo no me creo que la sociedad esté dirigida como Clarísimamente. Pero si entonces, claro, eso de pensar que hay un gran cerebro conspirador y que calcula y que dice, mira, voy a hacer que Rusia, voy a enfadar tanto y calentar tanto el ambiente en Rusia para que Putin invada Ucrania y eso haga que nosotros nos justifiquemos, que es un poco el argumento que están utilizando algunas personas, ¿no? Están diciendo que Biden, Estados Unidos, se ha posicionado ahora más fuerte y ya tiene Europa a sus pies otra vez, ¿no? Yo creo que eso es desde mi punto de vista, es muy conspiranoico. No creo que haya evidencia empírica suficiente para demostrar este tipo de argumentos y creo que la hipótesis más sencilla es Putin de verdad se siente amenazado. Esa es la realidad. O sea, él percibe que hay una amenaza, quiere construir un entorno seguro para Rusia y el hecho de construir un entorno seguro para Rusia significa controlar territorial y políticamente varios países que en otro momento de la historia pertenecieron a Rusia o fueron parte de la influencia rusa, eran el área de influencia rusa. Y claro, es esa paranoia, porque es una paranoia, porque la OTAN no tenía en ningún momento pensado ni bombardear Rusia, ni ocupar Rusia, ni nada similar. Esa paranoia nos está causando un problema a todos, porque no puede ser calificado de otra cosa que de paranoia. El hecho de que haya bases de la OTAN en Polonia no es una amenaza para Rusia. Esa base está pensada precisamente para lo contrario, precisamente para defender a Rusia. Y la OTAN no es un organismo en esencia ofensivo, es un organismo defensivo. Y la violencia defensiva es legítima. Que yo sepa, repito, ningún país ha atacado a Rusia invadiéndolo, ningún país ha insultado a Rusia ni la ha amenazado, estoy hablando post-Guerra Fría y todo el rollo, ¿no? Ha amenazado a Rusia utilizando armas nucleares y tal, y Rusia está haciendo todas esas cosas. Entonces es inaceptable desde mi punto de vista es inaceptable la posición rusa. Ahora, dicho esto, que lo hablábamos con William en su momento fuera de micrófono y creo que es muy importante, tampoco se puede desembocar en una rusofobia. Porque claro, si Rusia es una tiranía, los rusos no tienen culpa de lo que sufren, los rusos son víctimas también. O sea, esa persecución que hay de los rusos ahora también es muy preocupante, sobre todo para los liberales. Va a pasar. Es algo normal que pase. Pues tendremos que intentar generar discursos y narrativas para que no pase, porque lo que no puede ser es que ahora, por el hecho de ser ruso, soy un criminal de guerra, soy un asesino, eso es inaceptable también. Y eso en una sociedad liberal es inaceptable, ¿no? O sea, yo puedo tener un origen ruso, una nacionalidad rusa, o ser ruso y orgullosamente ruso, y no estar a favor de Putin. O sea, vamos a ver,
que tener sentido común. hecho, yo lo que Yo sé- no estoy a favor, por ejemplo, de prohibir la libertad de expresión. Yo no estoy a favor de claro. eliminar RT de este tipo de cosas. Y soy claramente contrario a Rusia. Pero claro, si yo creo que la sociedad liberal es una sociedad más civilizada y moralmente mejor, no puedo aplicar tácticas y aplicar acciones que limiten la libertad de expresión de la gente, ¿no? Siempre que la libertad de expresión pues respete la norma, respete la ley, no difame abiertamente, no tal, eso sí es perseguible. Pero bueno, tampoco podemos desembocar en eso. O sea, no podemos convertirnos de un día a otro en rusófobos, ¿no? Sería un gran error. Es una razón que hay que separar el régimen de Putin y la población rusa. Decimos que la mayoría de los rusos que no quieren participar en la guerra es muy importante, porque si hablamos que cada individuo actúa y cada individuo tiene su pensamiento, hay que separar eso. Es una razón, yo creo que el mundo, yo creo que quizás Europa podría aprender del secretario de Estado, ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, porque dijo una cosa muy fuerte. Dijo que el régimen del Partido Comunista Chino y la población china son dos cosas distintas. Y la población china son víctimas del régimen china comunista. Y después de decir eso, el régimen chino estaba muy enfadado. Los políticos empezaban a insultarle y tal. ¿Pero por qué? Porque Pompeo tiene razón, que hay que separar eso. Y tratamos el caso de Rusia. Sí, hay muchos rusos que viven en Europa, que viven en España y otros países europeos. ¿Y por qué viven aquí? Porque si analizamos de praxeología, porque ellos tienen la preferencia ya. Para ellos que prefieren vivir aquí, que para ellos la vida aquí es mejor que en Rusia. ¿Y qué es la vida aquí? En España, otros países de la Unión Europea, que tienen más producciones económicas que podrían comprar en el supermercado y tal, también la vida es más divertida. En España tenemos muchos como discotecas y tal, y el clima está muy bien también, que Rusia está muy frío. Y también algunos rusos prefieren como hablar con la gente que no son tan fríos también. Así que hay muchos rusos, incluidos muchos ucranianos en España también. Así que ellos saben que como Milton Friedman dijo, que la gente vota por su pie. Eso es. Y muchos rusos, vamos a ver, están manifestando en todas las ciudades en Rusia. Así que si vemos eso, si enseñamos eso a toda a la gente de Europa, mira, vemos que hay muchos rusos que no quieren esa guerra. Ya, obviamente, que no es un acuerdo entre el régimen de Putin y la población rusa. Es solo una acción de Putin. Es precisamente la gente que está protestando en Rusia, en Moscú. Ellos dijeron, un tío dijo que no me va a detener, tú, como eres una policía, va a detener Putin. Él dijo eso. Así que vemos que muchos rusos tienen la cabeza muy clara. Así que si vemos como la vida real de los rusos y la opinión real de los rusos, vemos que ellos no quieren esa guerra. Así que podemos tener menos rusiafobia. Eso es. Y por eso como el ministro de Exterior de Rusia, Lavrov, dijo que como en el mundo occidental hay rusiafobia, bueno, lo que yo veo que hay mucha gente, ya vemos por la tele, que los rusos, muchos rusos no quieren la guerra. Pero ese tío no menciona eso. Todavía quiere como manipulando la población rusa, que mira, el mundo occidental es como así. No es tan fácil. Que Rusia en los últimos 20 años, los rusos no estaban viviendo como los europeos. Pero mira, Facebook, Twitter, YouTube, Google y Telegram, y todavía están allí. Y no eran como los chinos de China comunista, que no saben nada. Por eso es muy fácil para que les provoque del régimen chino. Pero para los rusos no. Así que vemos, obviamente, que poco a poco, con la cooperación internacional, también con mucha información cierta sobre lo que los rusos piensan, yo creo que
quizás no va a llegar como rusofobia del mundo europeo. Vale. Bueno, yo creo que hemos dejado varios puntos claros. Ha estado muy bien la conversación. Muchas gracias por venir, Edu, William. Y nos veremos pronto, espero. Muy bien, perfecto. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.